Bienvenidos todos y todas a este nuevo espacio educativo y formativo que tenemos en este día. Hoy vamos a hablar sobre las estructuras de Lewis. Espero que estén en su casa tomando todas las medidas de seguridad para cuidarnos y cuidar a los que amamos. El tema, como dije anteriormente, es estructura de Lewis, es secuencia del tema enlaces químicos y iones. La competencia que vamos a ver en este día: describir la formación de compuestos a partir del análisis de las formas en que interactúan los átomos y se unen las moléculas. Las expectativas de logro que vamos a tener con este tema: explican qué es un enlace químico y resuelven ejercicios de aplicación sobre estructura de Lewis. Para entrar a este tema, vamos a empezar hablando o haciéndonos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿sabemos qué es un enlace químico? Conocemos la fórmula del agua, la mayoría ya la conocemos, H2O. ¿Cómo se forman las moléculas? Y recordamos que son las estructuras de Lewis. Nuestro tema, estructuras de Lewis. Vamos a empezar hablando qué es un enlace químico. Enlace químico es la fuerza de unión que existe entre dos átomos, cualquiera que sea su naturaleza, debido a la transferencia total o parcial de electrones para adquirir a ambos la configuración electrónica estable. Los electrones de valencia de los átomos son los que intervienen en los enlaces químicos. Recordemos que los electrones de valencia pueden pasar de un átomo a otro para satisfacer la regla del octeto y así estabilizar electrónicamente los átomos, dando lugar a la formación de moléculas o compuestos. ¿Qué es la regla del octeto? Todos los elementos químicos tienden a completar 8 electrones en su capa de valencia para alcanzar la estructura electrónica de gas noble de su mismo periodo. Si nosotros tenemos a mano nuestra tabla periódica, podemos observar que a excepción del helio, todos los demás gases nobles, todos los demás elementos llamados gases nobles tienen 8 electrones en su último nivel de valencia. Entonces, todos los demás átomos o elementos de ese periodo tienen tendencia a parecerse al gas noble de su mismo periodo. Y ahí tenemos nosotros un átomo con sus 8 electrones, o sea, está eléctricamente estable. Se exceptúan dentro de esta regla el hidrógeno, que tiende a parecerse al gas helio, el litio y el berilio, que estos solo pueden tener 2 electrones de valencia para llegar a parecerse al gas noble helio, que es el primero en la lista de los gases nobles. Tenemos algunos ejemplos para las reglas del octeto. Podemos observar ahí el cloruro de bario. Si podemos observar, el cloro ajusta sus 8 electrones en los 2 cloros que aparecen a los lados del bario. Ellos dos ajustan entonces sus 8 electrones cumpliendo la regla del octeto. Aquí tenemos también el cloruro de sodio, entonces, o la sal de cocina que nosotros conocemos comúnmente. Entonces, el sodio le presta, digamos, o le da un electrón al cloro para que éste pueda tener sus 8 electrones y así se vuelve más estable. Tenemos el sulfuro de sodio, también como podemos observar en el centro, tenemos ahí el azufre y el sodio le presta, 2 sodios le prestan un electrón al azufre para que éste pueda cumplir con la regla del octeto. El azufre solo tiene 6 electrones de valencia. Podemos observarlo en la imagen ahí de arriba. Y también tenemos el fluoruro de aluminio. Entonces vemos que el fluoruro solo tiene 7 electrones y el aluminio tiene 3. Por lo tanto vienen 3 fluoruros, 3 fluors, y agarran uno de cada uno de esos electrones para formar sus 8 electrones y volverse más estable. Al formar moléculas y o compuestos, los átomos pueden comportarse de 3 formas diferentes según la cantidad de electrones que estos tengan. Estos pueden ganar electrones, pueden perder también electrones. Hay un pequeño ejemplo aquí.
Si nosotros observamos, el hidrógeno solo tiene un electrón. Su configuración electrónica es 1s1. Y si tenemos ahí el cloro, la configuración electrónica del cloro es 3s2, 3p3. Si sumamos esos superíndices que están ahí, que son los números de electrones, 2 y 5, nos da 7. Por lo tanto, se nos forma un compuesto ahí al lado y si observamos, el hidrógeno queda con la configuración 1s2, o sea que se parece al helio. Y al otro lado tenemos por ahí el cloro, que adquiere la configuración electrónica 3s2, 3p6, o sea, con sus 8 electrones, y tiende a parecerse al gas argón, que está en su mismo período. La otra forma de comportarse que tienen es que pueden compartir electrones, como es este caso, el caso de una molécula de yodo o yodo 2. Podemos observar en la imagen que el yodo tiene 7 electrones. Entonces se unen dos átomos de yodo y comparten una pareja de electrones, y así cada quien tiene sus 8 electrones, completando esta regla del octeto. Teoría y estructuras de Lewis. Gilbert Newton Lewis define en su teoría que el enlace químico es la compartición de un par de electrones entre dos átomos. Además, su teoría establece lo siguiente: todos los átomos tienen la capacidad de combinación o valencia definida, la cual determina el número de átomos que pueden combinarse con un elemento. Entonces, todos los átomos que nosotros podemos observar, o todos los elementos que nosotros observamos en nuestra tabla periódica, ya tienen una capacidad de combinación o una capacidad o unos átomos de valencia que ya están definidos. Significa que no son como lo son los números de oxidación, que estos sí pueden cambiar. En el caso de los átomos de valencia, estos no cambian, sino que ya están definidos, y gracias a esto es que se dan los enlaces químicos. Existe una estrecha relación entre la valencia de los átomos y la configuración electrónica de los gases nobles. Los electrones de valencia son representados como puntos alrededor del símbolo y se les denomina electrones libres. La estructura de Lewis muestra los diferentes átomos de una molécula usando su símbolo químico y líneas o pares de puntos para representar cada enlace entre los átomos. Tenemos aquí los símbolos que Lewis utiliza. Entonces tenemos ahí el sodio, tenemos el cloro. Si los vemos como átomos por separados, estos no cumplen la regla del octeto. Sin embargo, cuando estos se juntan, entonces ahí sí adquieren con la estructura de Lewis, ahí sí. Entonces vemos que el átomo que está representado, el átomo del sodio que está representado con la X, entonces ya pasó a ser parte del cloro, y así el cloro tiene sus 8 electrones de valencia. Estos se convierten en lo que nosotros conocemos como enlaces iónicos, que dan a la formación de iones, y los iones positivos pues llamados catión y el anión o ion negativo. Estos sí cumplen la regla del octeto. Si notamos nosotros, el sodio aquí queda sin electrones de valencia, pero en el nivel anterior el sodio tiene sus 8 electrones. Tenemos un ejemplo para las estructuras de Lewis. En el caso de la molécula del agua, podemos observar ahí la imagen que está representada. Tenemos entonces que el hidrógeno solo tiene 2 electrones y se parece al gas helio. Solo con esos 2 electrones se va a parecer al gas helio. Entonces nosotros observamos la imagen ahí, esa rayita que se ve ahí que une el oxígeno y el hidrógeno es el enlace. Y esa línea significa que hay 2 electrones, uno que aportó el oxígeno y el otro que aportó el hidrógeno. Ahí están sus 2 electrones. Entonces, si nosotros contamos, tenemos ahí también los electrones libres, que son esos 4 puntitos que aparecen ahí. Como vemos, el oxígeno necesita 8 electrones para parecerse al gas noble, diferente del helio. Y el núcleo del agua será el oxígeno, porque este solo posee un átomo dentro de toda la fórmula y el hidrógeno tiene 2. Si recordamos la fórmula del agua, H2O.
Al contarlo, al contabilizar nosotros la cantidad de electrones, esta cumple con la regla del octeto. Los 4 puntos que nosotros observamos, esos son los electrones libres, y luego tenemos los electrones que están enlazados con los hidrógenos. Ejemplos de las estructuras de Lewis. Tenemos un ejemplo, H2, que es una molécula de hidrógeno. Nosotros observamos ahí que están compartiendo esos electrones y así tanto un hidrógeno como el otro tienen sus 2 electrones para parecerse al gas helio. Y luego tenemos la molécula de cloro. Observemos en el caso de la molécula de cloro. Electrones libres son los puntitos rojos que nosotros observamos. Recuerde que estos son los átomos de valencia. Dijimos que eran 7 los átomos del cloro. Entonces, si nosotros contamos, tiene 2, 4, 6, estos caminan en pareja, recordemos eso, que los electrones tienen tendencias a andar en parejas. Entonces, estos tienen ahí 6 electrones y hay uno que está haciendo el enlace con el otro cloro. Ahí se forman entonces los 8 electrones. Contamos 2, 4, 6, más los 2 que están haciendo el enlace, 8. Y se forma una molécula de cloro. También tenemos la molécula del dióxido de carbono. Tenemos ahí como átomo central el carbono, porque recordemos que solo hay un carbono nada más, entonces los oxígenos los colocamos a los lados. Podemos observar que aquí se forman dobles enlaces, pero todavía no estamos viendo este tema. Más adelante también lo vamos a ver este tema. Entonces tenemos el carbono con dobles enlaces. Cada rayita de esas, eso se les llaman enlaces. Entonces cada uno de esos significa que hay 2 electrones. Si contamos nosotros tenemos 2, 4, 6, 8. Entonces el carbono tiene sus 8 electrones para cumplir la regla del octeto siempre. Y la estructura que nosotros vemos ahí abajo, tenemos arriba presentando los puntos y abajo con la estructura de Lewis. Tenemos también la molécula de etanol, C5, H5OH. Tenemos aquí, nosotros observamos aquí que solo hay en el oxígeno átomos libres. El oxígeno tiene 4 átomos libres, de ahí todos los demás átomos, todos los demás están formando pareja con el hidrógeno. Entonces, a eso se le llama estructura de Lewis. Podemos observar entonces en estos últimos 2 ejemplos que tenemos aquí que estructura de Lewis se le llama a la representación gráfica que tenemos para formar las moléculas. Tarea para esta semana o para esta clase. Van a realizar los siguientes ejercicios usando estructuras de Lewis. Chicos, espero que haya sido de su agrado este pequeño video. Recuerden, los queremos en casa, cuidando su familia y cuidándose usted. Tome todas las medidas de seguridad para cuidar y salvaguardar su vida y la vida de los que amamos.